sentimiento. Cuando eres pequeño es muy fácil encontrar un buen amigo. Cualquier chaval de tu edad que viva cerca. Así de fácil. Montas en bici con él, es tu rival en los videojuegos, te peleas y luego te reconcilias como si nada. Pero cuando te casas, el criterio para elegir a un buen amigo cambia bastante. Ya no solo es encontrar a una persona que te caiga bien, no, es encontrar a dos personas que puedan llevarse bien con otras dos. Una tarea complicada. ¡Una gran pelada! ¡Qué gente más rara! A lo largo de los años, Janine y yo hemos conocido a muchas parejas que esperábamos se convirtieran en nuestros amigos. Pero no es fácil encontrar a una pareja que nos guste a los dos. Oh, Dios ¿Una gran mío, velada? no lo ¿Quiénes sé. eran? No lo sé. Y por eso tuvimos tanta suerte de encontrar a Zack y a Sarah, nuestra media naranja. Oye, Doug, ¿Qué? Sarah ha conseguido entradas para el partido de los Lakers a pie de pista. ¿En serio? ¿Entradas para los Lakers a pie de pista? ¿Has oído eso? ¿La primera vez o ahora que me lo has gritado en la oreja? No es para tanto, me las dieron en la tele. Que no es para tanto los Lakers a pie de pista. ¡Es la bomba! ¡Gracias! ¿Sabes lo que significa? Que vamos a poder oler el sudor de Shaquille. ¿Olerlo? ¿Sabes lo que haremos? Recogerlo, embotellarlo y frotarnos con él en ocasiones especiales. Sois asquerosos. Oye, ¿y no podrían darle al balón sin tener que enseñar la axila? ¿Eres consciente de dónde nos sentaremos? ¿A pie de pista? Sí, Janina, pie de pista. Es al lado de la pista. No sabe dónde están los asientos. Es una relación que funciona. Son nuestros mejores amigos. Pie de pista. Vale. Sí, señor. Cariño, ¿recuerdas cuando me diste a elegir entre rellenar los papeles para el testamento o masajearte los pies? Pues creo que elegí mal. Ya es tarde. Sigue con ello. Nos queda por decidir quién va a ser el tutor legal de los niños si a nosotros nos pasa algo. No habíamos puesto a mi hermana Lisa. Sí, a ella, pero sinceramente a los niños no les cae muy bien. ¿Qué dices? ¿Cómo que no les cae bien si se llevan estupendamente? ¿Y no te has dado cuenta de que cada vez que viene de visita, a Emily de repente le apetece acostarse pronto y a Derek le encanta leer? Ah, Dios mío. La detestan. Sí, sigue con el pie. Ya sabes quién tendría que ser. No me digas que tu tío Phil, porque la última vez que le vi me pellizcó el culo. ¿Qué te parecen Zack y Sarah? Zack y Sarah. Pues, ¿por qué no? Les queremos y... Bueno, sí. Pero no es un poco raro, no son de la familia. ¿Y se te ocurre alguien de la familia con quien realmente tengamos mucho trato? Por desgracia, tu tío Phil. ¿Recuerdas que les conocimos cuando estaba embarazada de Emily? ¡Ay, qué gusto! ¿Qué tal así? ¡Au! ¡No seas bruta! Calla, se supone que estamos aprendiendo a respirar durante el parto. Doug, me voy a poner la epidural. No sentiré las piernas hasta 2 semanas después de que nazca. Decidido, que me droguen. Pero, mi amor, si nosotros queríamos un parto natural. ¿Sabes qué? Cuando nosotros tengamos un bebé, nosotros puede quedarse con el parto natural, pero como soy yo, quiero la epidural. Soy médico y te aseguro que la epidural es lo mejor. ¿Por qué estás aquí? Estoy embarazada. ¿Y qué es, un pez? Estoy de 8 meses, doy a luz el día 9. No me digas. Yo el 10. Janine Barber. Sarah Franklin. Timmerman. Sarah Franklin Timmerman. Solo Timmerman. Habíamos quedado en que no nos gustaba lo del guión. ¿Lo ves? No soy el único que piensa que eso de los guiones es una tontería. Ah, te presento a Doug, mi primer marido. Hola. Y este es Zack Franklin Timmerman. ¿Qué hay? ¡No, ¡No paréis! Zack y Sarah son una buena elección. Emily y Derek les adoran y confiamos en ellos. Y los niños siempre tendrían buenas entradas para ir a ver a los Lakers. Mujer, ¿cuántos huérfanos tienen eso? Bueno, ¿qué pasa? ¿Va todo bien? Oh, sí, estupendamente. En fin, vamos allá. Dios, estás embarazada. Oh, no es tan terrible como eso. Doug, ¿Qué, cariño? no te pases. Solo era una broma. ¿Se lo Vale. decimos ya o qué? Está bien. ¿Habéis pensado en quién sería el tutor legal de vuestros hijos si algún día, y Dios quiera que no os pasara algo? No, aún no. ¿Por qué? Bueno, sabemos que es una gran responsabilidad, pero si algún día nos pasara algo, no podemos pensar en nadie mejor que vosotros para cuidar de los niños. Oh, Janine, sería un honor, ¿verdad, Zack? Por supuesto, sí. Muy bien, genial, qué alivio. Y nosotros estaríamos dispuestos a hacer lo mismo. Oh, pues... Desde luego. Es muy amable por vuestra parte. Mira qué tarde es. Un día entre semana. Perdonad. ¡Niños! Tenemos que irnos, vamos. Pero, papá, ¿de qué ¡Vámonos, venga! Gracias por Sí, la cena, te adiós. llamaré. Venga, venga, venga. ¿Una gran velada? Vaya corte. Pues sí,
Zack y Sara nos han dejado tirados. Nos ofrecemos para cuidar a sus hijos y se largan así. Bueno, seamos justos, no se largaron así. Dijeron que era muy amable por nuestra parte. Y se largaron. ¿Muy amable? Eso es como decir a alguien te quiero y que te conteste gracias. Esto no se te va a olvidar. No. Lo que digo es que lo que han hecho esta noche ha sido como tirarnos un jarro de agua fría. ¿Habré dicho algo malo? ¿Acaso dije que deseo que se mueran y que me den a sus hijos? ¿Sabes lo que yo creo que ocurre? ¿Qué? Que ellos no nos consideran tan buenos amigos como nosotros a ellos. Eso no, Doug, no. No, Janine. Janine, piénsalo, ¿vale? Somos nosotros quienes hacemos siempre el esfuerzo. Es decir, que les llamamos siempre nosotros. Siempre vienen ellos a nuestra casa. Además, se comen nuestra comida. Y sus hijos siempre juegan con los nuestros. Sí, pero cuando sus hijos juegan con los nuestros hijos juegan con los suyos también. Nuestros hijos no pueden elegir porque los suyos siempre están aquí metidos. Estoy empezando a darme cuenta de que no nos aprecian lo suficiente. Sara nos dio entradas para los Lakers. Eran entradas gratis, Janine, eso no cuenta. Y por lo que a mí respecta, nuestro querido Zack siempre me ha tratado como si fuera inferior a él. Me acuerdo perfectamente de esta casa. Sí, traje a muchos clientes a verla cuando estaba en venta. Ah, así que vendes casas. Sí, pero esta era imposible de vender. Todo el mundo pensaba que era demasiado cara. Para lo que es, ya me entiendes. Lo siento, pero no te entiendo. Es igual. Anda, un sofá verde gigantesco. Sí. ¿Le habéis dado un viaje? ¿Un viaje? Sí, hombre. Un viaje. ¡Oh! No, nunca le hemos dado un viaje, pero ¿sabes qué? Lo diseñé yo. ¿Lo diseñaste? Bueno, no del todo, no lo diseñé yo del todo, pero sí les dije que este era el sofá que quería y luego les dije que no me gustaba la funda, así que cambiaron la funda. ¿Eso no es diseñarlo? Sí, a medias. Conozco un sitio donde te venderían un sofá precioso, si eso es lo que buscas. Doug, sube a ver a Derek durmiendo. Está hecho una bolita, pero con el culo al aire, como haces tú. Claro que sí, eso tengo que verlo. Disculpa. Quiero hablar contigo. ¿Te diviertes, cariño? Bueno, ¿y tú cómo estás? No aguanto a este tío. ¿Qué? Creía que te caía bien. Estuvisteis hablando en la clase. ¿Hablando de qué? Yo dije hola y él dijo que hay. Eso no es hablar, eso es hola y que hay. Doug, dale una oportunidad. Pues no me preguntas si le hemos dado un viaje al sofá. Si quieres, nos vamos ya. ¿Un viaje? No un viaje, Janine, un viaje. Cuando vea a Sara le pienso decir algo. Y tú habla con Zack. Dile cómo te sientes. ¿Decirle cómo me siento? Sí, comentarle lo que te duele. Lo habréis hecho alguna vez, ¿no? Sí, claro, hablamos mucho. Digo hablar en serio. De sentimientos. Ah, no, entonces no hemos hablado nunca. ¡Al hombre, al hombre! ¡Pásala! ¡Pásala! ¡Tira! ¡Tira, tira! ¡Bien, bien! ¡Eso es! ¡Buena! ¡Chócala! Tío, ¿has visto lo que acaba de hacer tu Me lo colega? he perdido. Era como si tuviera alas. Me has dejado vía libre. Entonces he lanzado mi cuerpo y he dejado que el balón rozara la punta de mis dedos justo para encestar, como Mike. Vaya, Zack, tío, eres el mejor. ¿Pero qué te pasa? No lo sé, dímelo tú a mí. ¿A qué te refieres? Pues a que me ves algún problema, si no, ¿por qué iba a sentir que no soy lo suficientemente bueno para ser el tutor de tus hijos? No quiero hablar de este tema. Ajá, así que lo reconoces. Vuelvo al partido. No, reconócelo, es eso, ¿no? No soy lo suficientemente bueno para ti. Oye, no es eso, ¿vale? Ah, no, ¿y qué otra cosa puede ser, Zack? ¿Cómo sabes que no es porque me da miedo la muerte? ¿Perdona? ¿Quieres que me crea que te da miedo la muerte? Sí, tío, porque a lo mejor es eso, ¿vale? Y a lo mejor me da miedo la muerte. Eres increíble. Yo no soy bueno para criar a tus hijos, pero tú sí para criar a los míos, ¿verdad? ¿Sabes? Debería dejar que los criaras, así se convertirían en snobs con aires de superioridad, como su Tito Zack. ¿Qué me has llamado? Tito Zack. Es alucinante que seas capaz de atreverte a describirme teniendo en cuenta que tú eres un imbécil integral que se cree que el mundo gira a su alrededor. ¿Qué? Eso no es verdad, es una mentira cochina. Es completamente cierto, siempre has sido así. ¡Ayúdame! Has roto aguas. ¡Dios santo! Eso no será malo, ¿verdad? No, todo irá bien. Son médicos, ¿recuerdas? No te preocupes por nada. Sí, vale. Tranquila, amor mío. ¡Oh, mi pobre sofá! Doug, ¿cómo te encuentras? ¿Tienes dolores? Esto es una contracción. Bien. Fluidos por mi sofá nuevo. Doug, coge el teléfono y pide que manden una ambulancia. ¿Y qué hago ahora? ¿Le froto los pies o no se los froto? Estoy esperando. ¿Qué hago? Sí, espero. Respira, Vamos. respira. Janine, ¿Qué? dejará mancha.
Yo tampoco puedo respirar. Si puedes, ayúdale a respirar. Vale, respira. Respiro. Si se frota la tela, se estropeará el color. Bicarbonato. Usaré bicarbonato. Ah, venga ya, Zack. Había otras 2 personas en la habitación, entre ellas una doctora que estaba atendiendo a Sara. Y nadie se preocupaba por el sofá. ¿Sabes? Lo que tú digas, tío. Si quieres ser un capullo maniático, te doy luz verde. ¿A quién estás llamando capullo? Te estoy llamando capullo Eso a me lo ti. dices a la cara. Esta es tu cara. ¿Ah, sí? Sí. ¿Ah, sí? Sí. Entonces vamos. ¿Qué? ¡Vamos, aquí! Ahora tú contra mí, ¿a qué estamos esperando? Lo siento, no te he repetido las suficientes veces. ¿A dónde quieres que vayamos? Esto va en serio. ¿Qué pasa? ¿Es que me tienes miedo, Zack? ¿Te doy miedo, Zack? ¿Te doy miedo? ¿Tienes miedo? Eso es, lárgate. Vete por donde has venido, eres un cobarde. Lo que tú digas, tío. Y todavía me debes pasta por lo del sofá. Qué pena que al final no hayan venido al partido. Doug dice que no volverá a ir a un partido con Zack, aunque sea en el medio del campo. Ya, Isaac me ha dicho que odia a Doug. Ay, son como niños. Se han peleado a muerte, ¿pero por qué? ¿Porque no queráis que cuidemos a vuestros hijos si os morís? Es asunto vuestro. No es que no queramos que los cuidéis, Janine. Es que a Zack le... Me da mucha vergüenza. ¿Porque somos blancos? No. No. No debería contártelo, pero es que a Zack le aterra la muerte. Es una broma. ¿A Zack? Le obsesiona el tema, me vuelve loca, no quiere hablar de ello. Vaya, entonces será un problema cuando habláis del testamento. El problema es ese, que no tenemos. ¿Qué? ¿No lo habéis hecho? Eso es una irresponsabilidad. ¿Pero qué dices? Tú sabes que soy muy responsable. Ya, pero no hacer Bueno, testamento. ¿podemos cambiar de tema? Cielo, solo pretendo que hagas lo correcto. No, cielo, quieres que haga lo que para ti es correcto, como siempre. ¿Qué quieres decir? Por favor, ni que fuera un secreto que eres un poco controladora, ya lo sabes. ¿Controladora? Siempre tienes que llevar la razón en todo y si no se hace a tu manera, no se hace. Quizá porque soy yo la que lleva la iniciativa, Sara. Oh. Es cierto, siempre soy yo la que llama primero. Siempre hago los planes de fiestas, cenas, No salidas. lo haces porque te lo pida, lo haces porque te da la gana. Es que si espero a que tú hagas algo, ya puedo esperar sentada. ¿Y lo de hoy qué? Yo conseguí las entradas. Primero, eran gratis. Oh. Y segundo, conduje yo. Dios mío, eres más que controladora. Quieres dominarnos a todos. No soy tan controladora. Sigan comiendo. ¿Soy una zorra controladora? ¿Qué ha pasado? Sara me ha dicho que soy una zorra controladora. ¿Qué? ¿Sara te ha dicho eso? Bueno, dijo controladora, pero sabes que lo de zorra está implícito. No entiendo lo que están haciendo esos dos. Eran nuestros mejores amigos. Eso creía yo, por Dios, pero si yo estaba ahí cuando tuvo a su bebé. No. Voy a por hielo, ¿vale? Vale, vale, ¿y qué pasa con la ambulancia? ¡Está de camino! ¡Deprisa! Voy a comprobar hasta dónde ha dilatado. Respira. Vale. Janine, ¿crees que va a tener el bebé aquí? Sí, creo que sí. ¿Sí? ¿En mi sofá? Es probable. Coge hielo que yo voy a por toallas. ¡A la mierda el hielo! ¡Quiero la epidural! Tío! No pases por ahí. Ten un poco de respeto. Mi mujer necesita intimidad. ¿Intimidad? Pero si está abierta de piernas en mi cuarto de estar. Escucha, amor mío, con mucha calma. Creo que viene el bebé. ¡Va a tener el bebé! ¿Pero qué haces? Ayudarla con el parto. Cariño, por favor, ¿puedes repetir la entrada? Es que me la he perdido. ¡Aquí! Oye, no grabes esto, gilipollas. No acabo de decirte que no pases por ahí. Es para ti, esto te va a gustar cuando veas el vídeo. De acuerdo, pero enfoca a la que grita, no a mí. Ya la tengo. A la que grita la tengo. Has dilatado del todo. ¡No puedo soportarlo! Vamos, Sara, estás muy delgada y llevas 5 minutos de parto. No te quejes y respira. 1, 2... Cariño, ¿qué pasa? Cariño. Estoy bien. He tenido una contracción. ¿Y tú por qué tienes contracciones? Me he puesto de parto. ¡Oh, no! ¡Va a tener el bebé! ¿Has visto lo que ha provocado el tuyo? ¡Tierra al pico! Respira, mi amor. ¡No! Oye, ¿y qué hacemos ahora? ¿Qué pasa si mi mujer lo tiene primero? ¿Se puede hacer eso? ¿Puede tenerlo sola? No lo sé, cielo, puedes hacerlo. Dame una silla. Es que va a juego con el sofá. Me da bien decorar. Dame la silla. ¿Sarah Franklin? ¡Timmerman! ¿Crees que metí la pata? No sé, ¿qué le dijiste? Que el hecho de que Zack tema a la muerte no justifica que no hagan testamento. Espera un segundo. ¿Quién te dijo que Zack temía la muerte? Pues Sara.
Ay, Dios mío, así que era cierto. Pensé que era una excusa barata. ¿Me estás diciendo que te lo dijo y no le creíste? Sí, pero no tiene tanto que ver con que yo no le haya creído, sino más bien con lo que él me dijo a mí, que soy un capullo egoísta y que pienso que el mundo gira a mi alrededor. Sí, bueno, ¿yo qué? ¿Soy controladora? Ah, cariño, no puedes preguntarme eso. Contéstame. Sí, a veces, muchas veces, pero solo en estos casos. Vale. Genial. Es positivo porque por lo menos sabemos que nuestros mejores amigos son sinceros con nosotros. Sí, eso sí. Ahora me siento fatal. Cariño. Soy muy controladora. ¿Si la llamo? No, creo que sería lo mejor. Bien. Diga. Hola. Claro, espera. Sara. ¿Me llama ella? Pero si tenía que llamarla yo, soy una persona detestable. No. Díselo todo a ella. Hola. Yo también lo siento, cariño. Ha sido por mi culpa. No, tú no. Ha sido por mí. Me siento como una estúpida. Ya lo sé. Es una tontería. No quiero pelearme contigo. Ya lo sé. ¡Qué fuerte! ¡Míralas! Tiene los ojos de tu mujer. Gracias a Dios. ¿Qué pasa, pequeñina? Mira. ¿Tiene tu sonrisa? Sí, igual que su padre. Es preciosa. Vaya. Es maravillosa, ¿eh? Sí, me ha metido algo en el ojo. Sí, ya. Tío. ¿Sabes qué? A mí también se me ha metido algo en el ojo. Soy padre. Lo siento, ha sido espantoso. Tú eres mi mejor amiga y... ¿Sí? Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué me haces? Nada, aquí, escuchando a mi mujer como le llora a la tuya por teléfono. ¿Y tú qué haces? Más o menos lo mismo. Lo siento mucho. Oye, ¿quieres venir a jugar a la consola? Ya lo sé, yo a ti también, y mucho. ¡Oh, vaya! ¿Has visto cómo he atropellado a ese idiota con mi coche? Creí que te aterraba la muerte. Sí, la mía. No la de los demás. Mira esto, tío. ¿Entonces cuidarías de nuestros hijos? ¿En el caso de que os pase algo? ¿O en el caso de que nos queramos ir de vacaciones? Lo siento, solo lo haremos si os morís. Pero ha sido un buen intento. Supongo que tener un buen amigo cuando eres mayor no es tan diferente de cuando eres pequeño. Ahora, eso sí, los videojuegos son 1000 veces mejores. Muy bien. Eso es bailar. Eso es bailar. ¡Barber, el campeón, va a ganar! ¡Ah, Dios mío! ¡Las admiradoras se vuelven locas! ¡Descanso! Si se consiguen superar los momentos en los que uno no aguanta al otro, o viceversa, entonces es muy probable que la amistad sea para siempre.